Hubo una década donde el mundo era en blanco y negro, pero la vida tenía más color que nunca. Las mañanas olían a pan recién horneado, a tierra húmeda y a gasolina. Los saludos eran lentos, con mirada y respeto, y la gente todavía tenía tiempo. Tiempo de verdad. Los años 50 fueron el último suspiro de una época más humana, antes de que la prisa se volviera costumbre, antes de que todo se volviera desechable, antes de que olvidáramos cómo se vive cuando no hay pantalla que nos distraiga. Hoy vamos a recordar 5 cosas que se fueron con esa década, y que no solo desaparecieron, se llevaron una forma de vivir. Y quédate hasta el final, porque la número 6 no era un objeto, era una forma de amor. La número 10. El lechero de la mañana y el sonido de las botellas. Antes del despertador, antes de las alarmas, existía un sonido que anunciaba el día. Era el choque suave de botellas de vidrio, una contra otra, como campanitas domésticas. Y con ese sonido, el barrio entendía que ya había empezado la vida. El lechero pasaba cuando todavía estaba oscuro, con su bicicleta cargada o con su carreta sencilla. No traía prisa, no traía publicidad, traía leche, de verdad, leche que venía con una capa de crema espesa flotando arriba, como si el tiempo todavía se tomara el lujo de hacer las cosas bien. Las puertas se abrían despacio. Salían las amas de casa en bata, con el cabello recogido, descalzas, cuidando que el sol no calentara las botellas. Esa leche se hervía en la estufa, se usaba para el café, para el chocolate, para el arroz con leche, y cada familia tenía su medida exacta. Y lo más importante, el lechero conocía a la gente. Sabía quién tenía niños, quién estaba enfermo, quién necesitaba más. A veces dejaba queso fresco, crema, mantequilla, y no había tickets ni apps. Había palabra. Se pagaba al final de la semana, y a veces se pagaba con un café caliente o un pan dulce para que no se vaya con la panza vacía. Hoy la leche llega en caja con fecha impresa y sabor uniforme, pero en los 50 la leche llegaba con historia. La número 9. Las cartas escritas a mano y la paciencia de esperar. En los años 50, una distancia no se medía en kilómetros, se medía en días. Porque para saber de alguien, había que escribir una carta. Y escribir una carta no era mandar un mensaje. Era sentarse con calma, escoger palabras, pensar en la otra persona como si la estuvieras viendo. El papel era delgado, casi transparente. La tinta era azul o negra. Y la letra decía más que el texto. Había cartas firmes, cartas temblorosas, cartas que olían a perfume, cartas que venían manchadas de lágrimas o dobladas como tesoros. Los enamorados se escribían durante meses. Los que migraban mandaban noticias con miedo y esperanza. Los soldados escribían desde lugares que sonaban lejanos, con frases que hoy parecerían de novela, porque antes sí se hablaba así. Y cuando llegaba el cartero, el barrio se detenía, los niños corrían, las madres abrían el sobre despacito, como si dentro estuviera el corazón de alguien. Una carta se guardaba, se releía, se doblaba con cuidado, se metía en un cajón especial, porque una carta era un pedazo de vida. Hoy mandamos mensajes en segundos, y se olvidan en minutos, pero una carta, se quedaba para siempre. La número 8. Los cines de barrio. Función doble y marquesina brillando. Ir al cine en los 50 no era vamos un ratito, era un evento social. Era ponerse la mejor ropa, peinarse con cuidado, llegar temprano para alcanzar buen lugar y entrar a un mundo donde todo parecía más grande. La marquesina iluminada con letras enormes anunciaba la película de la semana. Había fila en la taquilla, se escuchaban voces, risas, pláticas. Los novios entraban nerviosos, las familias entraban completas, y los niños miraban todo con la emoción de quien está a punto de vivir magia. Había función doble, 2 películas por el mismo boleto, y además los cortos, los noticieros, los anuncios animados. Por eso la gente entraba de día y salía cuando ya estaba oscuro. El acomodador llevaba una linterna y te guiaba. Las palomitas venían en bolsa de papel. Los refrescos eran de vidrio, y la botella se devolvía. Cuando se apagaban las luces, el silencio era real. No existían celulares brillando como luciérnagas modernas. Existía respeto, y en esa pantalla vivían los dioses. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Libertad Lamarque, rostros
que hoy siguen teniendo poder aunque el tiempo haya pasado. El cine de barrio era un templo, un lugar donde el pueblo soñaba junto, sin prisa, sin interrupciones. La número 7. Los oficios ambulantes. El barrio tenía banda sonora. Las calles en los 50 tenían música, pero no venía de bocinas, venía de la vida. Cada oficio ambulante tenía su grito, su melodía, su sonido inconfundible. El tamalero llegaba con su canasta humeante. ¡Tamales calientitos! El afilador traía su piedra y su pedal, y ese sonido metálico era como un anuncio de rutina. Hoy se afilan cuchillos. El camotero arrastraba su carrito con vapor escapando como si fuera tren chiquito. ¡Camoté, camoté! El heladero tocaba su campanita, y el ropavejero soltaba el grito clásico. Compro fierro viejo, botellas, periódicos. Lo hermoso es que no eran desconocidos. Eran parte del barrio. La gente los veía crecer, envejecer, cambiar. Eran caras familiares, y sin darte cuenta, el día se iba marcando por esos sonidos. Si pasaba el panadero, ya era mañana. Si pasaba el tamalero, ya caía la tarde. Hoy las calles suenan a tráfico. Antes sonaban a comunidad. La número 6. Las comidas hechas desde cero, cuando cocinar era amor. Esto no era solo comida, era ritual. En los 50 no existía el calienta y listo. No había microondas, no había congelados, no había sopas instantáneas. Salvándote el día, se cocinaba desde cero, las tortillas se palmaban, los frijoles se dejaban horas, las salsas se hacían en molcajete, con ese sonido de piedra contra piedra que hoy casi ya no se escucha. El chocolate se molía en metate, el pan se amasaba en la madrugada, y el guiso no se apuraba porque el guiso, como la vida, tenía su tiempo, y muchas cosas venían del patio, gallinas, huevos, hierbas, chiles. Lo que se compraba en el mercado era fresco, real, del día. La cocina era el corazón de la casa, y quien cocinaba no solo alimentaba, cuidaba. Las recetas no estaban escritas, estaban en las manos, en el sazón, en la memoria, y eso se heredaba. Por eso, cuando una familia se sentaba a la mesa, sabía que ese plato tenía algo que hoy casi no se encuentra. Paciencia. Cierre de parte 1. Enganche a parte 2. Y estas fueron las primeras 5 cosas que se quedaron viviendo en la memoria de los años 50. Pero lo más fuerte viene en la segunda parte porque ahí hablaremos de las cosas que no eran objetos, eran costumbres que hoy parecen imposibles. La confianza, la vida en comunidad y sobre todo, el tiempo sin prisa. Si quieres la parte 2 con las otras 5, del número 5 al número 1, todavía más emotiva y poderosa, dímelo y la hacemos con el mismo estilo, para que te quede una serie de 2 videos que la gente vea completa.